Bien, buenos días. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Estamos en este tiempo de la escuela dominical, de las 10 de la mañana de este Ministerio Hispano, y estamos saludando a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook o YouTube. Bueno, vamos a continuar con este estudio de la verdad de la profecía bíblica, es garantía absoluta, y vamos a tener la parte número 10. Vamos a orar para comenzar esta parte de la escuela dominical. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora, en primer lugar, para que me uses como instrumento, y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, Señor, para que podamos recibir el mensaje de este estudio y sé con todos aquellos que nos pueden escuchar y ver por Facebook y YouTube, también que tu paz y tu bendición esté sobre ellos. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, antes de comenzar el estudio que responde hoy, esta es la parte número 10, creo que ayer, sí, creo que fue ayer o antier, estaba viendo. Yo tengo muchas cosas grabadas y entonces pues las disfruto cuando pues a veces me viene a la mente. Y entonces ayer puse el capítulo de la serie de Moisés que tiene que ver con la última plaga. Déjeme decirle que esa serie, si usted no la ha visto, es una serie muy bien hecha. Y aunque tiene cosas que quizás no vengan en la Biblia, pudieron suceder así, pero está muy fiel al relato bíblico, yo lo pude comprobar. Creo que la serie de Moisés tiene 100 y pico, más de 150 capítulos, y vale la pena verlo. Pero bueno, estaba viendo este capítulo que tiene que ver con la 10ª plaga, y entonces me hizo pensar en la realidad de este mundo. Se presenta Moisés y le dice al faraón, oye, tienes que dejar ir a mi pueblo. Esa era la petición desde el inicio, porque si no te va a venir la plaga, la más terrible de todas, que fue la muerte de los primogénitos, incluyendo la muerte del hijo del faraón y de todos los egipcios, de la sierva, de todos, de los oficiales. Todos iban a morir, menos en el pueblo de Israel. Pero en ese episodio, Moisés le dice algo que me hizo pensar, oye, hasta ahora las 9 plagas que han sido anunciadas se han cumplido. ¿Cómo tú vas a permanecer con esa dureza de corazón? Y entonces Moisés le decía al faraón, mira, Dios te está dando una oportunidad. Si tú dejas ir al pueblo, aquí no pasa nada. Usted se queda tranquilo aquí. Y era verdad que Dios estaba haciendo juicio sobre Egipto en ese tiempo, pero también era un acto de misericordia para ver si ellos podían reaccionar a que Jehová era el único Dios verdadero y que ese era su pueblo y que por lo tanto tenía que dejarlo ir. Bueno, la cosa fue que sabemos la historia y lo terrible de esto para el mundo es que eso es verídico, no es una serie de telenovela, y sabemos la historia. El faraón no accedió, los egipcios se pusieron duros también y todo el ejército de faraón murió allí en el Mar Rojo, sepultado por las aguas. Bueno, hoy en día está pasando igual. Las profecías se están anunciando que son promesas de Dios para cumplir. Se han cumplido más de 600, exactamente más de 668 profecías. Hablamos de las que están por suceder y la gente no las hace caso, tan sencillo como eso. Y tenemos que orar por este mundo porque este mundo está en bancarrota, en picada. Y el problema es que están siendo afectados toda la población, niños, jóvenes, adultos, ancianos, de todo grado, porque la gente no quiere buscar a Dios. Y vamos a ver esta parte que tiene que ver con el aumento de la burla hacia los cristianos. En vez de escuchar la voz de los que predican la palabra de Dios, se burlan de ellos, los menosprecian, y entonces la gente está aceptando las filosofías del mundo, las creencias del mundo, las teorías del mundo, y sin embargo están negando lo que dice la palabra de Dios. Este aumento de la burla hacia los cristianos sería cuando se estuviera hablando de la segunda venida. Ahora, la pregunta es, piensen esto, y hermano, yo no voy a juzgar a nadie, porque cada uno es llamado por Dios, pero hay tristemente pastores que nunca mencionan la segunda venida de Cristo. Ahora la pregunta mía es, si no hay segunda venida, ¿dónde están las promesas cumplidas? No hay reino eterno, no hay esperanza de que se cumpla todo lo que Dios ha prometido. No es que nosotros queramos hablar, es que necesitamos hacerlo. Y el mensaje de la iglesia primitiva era resurrección y segunda venida. No había otro, olvídese. Usted me puede analizar todo el libro de los Hechos, todas las epístolas de Pablo. El mensaje de la iglesia primitiva era
resurrección y segunda venida. Claro que ahí estaba el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de que buscaran a Dios, el mensaje de la fortaleza de Dios, pero todo radicaba en eso. O sea, si la gente creía y se arrepentía, tenía la seguridad de la resurrección y la segunda venida iba a garantizar que todo se cumpliera. Vamos a ver lo que escribía Pedro en su tiempo, porque a veces pensamos que esto está sucediendo ahora nada más. No, acuérdense que la iglesia lleva 2000 años sobre la tierra y desde el comienzo todas estas señales se comenzaron a efectuar, pero ahora son más abundantes, vamos a ver, y más seguidas. Él escribió esto, Pedro, en su epístola universal a la iglesia primitiva: amados, esta es la segunda carta que os escribo, escuche bien, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, él estaba diciendo, oye, yo les he escrito para que con la palabra de Dios su entendimiento pueda ser esclarecido. Porque en ese tiempo del apóstol Pedro había mucha gente en la iglesia que estaban confundidas y no sabían qué es lo que estaba pasando. Y algunos de la iglesia primitiva, escuche bien, ya dudaban de la segunda venida. Y solamente, prácticamente hacían unos quizás 30 o 40 años que Cristo había muerto y había resucitado, y ya estaban dudando de que Cristo viniera otra vez. Entonces, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, escuche bien, de las palabras que han sido dichos por los santos profetas. O sea, que se acordaran que todo lo que los santos profetas habían dicho se había cumplido, y que lo que él estaba anunciando ahora de que Cristo venía otra vez, también se iba a cumplir. O sea, todos aquellos santos profetas habían hablado de la esclavitud en Egipto, habían hablado de la esclavitud en Babilonia, habían hablado de todas aquellas plagas que vino cuando Moisés, habían hablado de todo aquello que había ocurrido, de aquellas naciones que fueron juzgadas, y también había hablado de la rebeldía de Israel y que serían dispersados. Todo eso se cumplió. Y entonces él estaba diciendo, acordaos de las palabras que ha sido dicho por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Segundo de Pedro 3, 1 y 2. Y del mandamiento del Señor. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en su ministerio terrenal? Escudriñar las Escrituras. Ahora, ¿qué cosa es escudriñar? Escudriñar no es que usted coja la Biblia por la mañana, que es muy bueno, o por la tarde, o por la noche, y se lea un capítulo. Eso no es escudriñar, eso es leer, que es bueno. Escudriñar es que usted coja la Biblia, lea un capítulo. Cogí este aquí que salió. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice el Salmo 32, 3, en mi gemir todo el día. Ahora, yo tengo que preguntarme, ¿por qué se envejecieron los huesos en este caso de David? Porque no confesó su pecado. Entonces usted empieza a escudriñar la Escritura. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Si me arrepiento, Dios me recibe. O sea, escudriñar es leer un pasaje y entonces profundizar. O sea, es como que el escudriñar no es, el leer es como estar en la superficie. Vamos a suponer que usted esté en la playa, en la superficie, pero cuando usted escudriña, usted tiene que sumergerse a las profundidades para ver en realidad qué es lo que hay. Bueno, el Señor le había dicho a la iglesia primitiva, tienen que escudriñar, ese es el mandamiento del Señor, amaos unos a otros, escudriñar las Escrituras, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estoy hablando de lo que Cristo dijo. Y eso era lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia primitiva. Sin embargo, pues algunos estaban confundidos. Así que vamos a ver lo que sigue diciendo allí el apóstol Pedro, en los versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, acuérdense que es últimos días, vendrán burladores según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos, diciendo, escuche bien, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, la promesa de su segunda venida que Cristo había hablado. Acuérdense que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, comienza con la ascensión de Cristo al cielo. Ahí comienza el libro de los Hechos y después viene toda la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Y entonces cuando Él está ascendiendo, que se perdió en las nubes, se pusieron dos ángeles al lado de una multitud que aproximadamente eran más de 500 hermanos. Y le dijo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como ustedes le habéis visto ir. Así que como Él se fue en las nubes, va a venir en las nubes. Déjeme decirle un paréntesis. El hombre está tratando de destruir las nubes por muchas fuentes, por muchas razones. Pero las nubes están allí. Y el día que Cristo venga, esas nubes van a verse maravillosas, porque es la promesa de Dios. O sea, nadie va a poder impedir que Cristo se manifieste. Así que en ese tiempo ya estaban dudando de la segunda venida. Y decían, porque desde el día en que los padres durmieron, claro, ya hacía más de 2000 años, todas las cosas permanecen así,
como desde el principio de la creación, segundo de Pedro 3 y 4. Y entonces hoy en día usted se encuentra tristemente con cristianos, no que pierdan la salvación, que digan, bueno, es que ya se ha anunciado tanto la segunda venida y no ha pasado nada. Sí, pero es que para que pase la segunda venida tiene que cumplirse todo lo que está escrito. Y como todavía no se ha cumplido todo, por eso hemos dado este estudio, nosotros tenemos que saberlo. Pero ya en ese tiempo había burladores, hoy también se burlan. Yo estuve mucho tiempo en Miami, como 30 años, y recibí muchas burlas porque yo di muchas campañas proféticas y me decían, oye, tú enfatizas demasiado. Y entonces le decía, ¿qué usted dice? Que yo enfatizo demasiado. Y ese era el mensaje de la iglesia primitiva. Claro que hay que predicar del amor, del arrepentimiento, de la comprensión, del crecimiento espiritual, de predicación del evangelio. Pero la segunda venida era una doctrina que se la predicaba la iglesia primitiva. Y muchas veces tuve que contestar con mucho amor, pero muy fuerte y basado en la escritura. Y claro, después se tenían que callar la boca. Porque desde el tiempo bíblico, desde el tiempo de la iglesia primitiva, ya algunos se estaban burlando. Hermano, nosotros tenemos que entender que todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. Y vuelvo ahora a lo que vi anoche, sí creo que fue anoche. El faraón no había entendido que 9 plagas se habían cumplido al pie de la letra, tal como Moisés le había dicho que Dios lo iba a hacer. Y no creyó la última. Hoy en día también la gente pues no quiere creer la palabra de Dios. El problema de la gente no es que uno le presente el mensaje, es que no quiere creer. Yo tuve un tío que después, gracias a Dios, él recibió a Cristo, y mi tía también, era un tío político casado con mi tía. Y entonces yo un día le prediqué el evangelio, en esa oportunidad él no quiso aceptarlo. Y fíjense lo que me dijo, estoy hablando de un testimonio vivo, o sea, un testimonio real. Me dijo, oye, todo lo que tú dices, me decía a mí en ese tiempo, estoy hablando de hace 40, 50 años atrás. Me decía, todo eso que tú dices está muy bien. Y escuche bien, pero el problema es que yo no quiero creer. Ese es el gran problema del hombre, ese es el gran pecado. Porque las evidencias de Dios, de que hay un Dios, están en su obra, están en su pueblo Israel, están en la iglesia, están en cada uno de los creyentes de la obra que Dios ha hecho. Pero el mundo no quiere creer. Bueno, en el tiempo de Pedro, la iglesia primitiva tampoco, había muchos que no querían creer de que Cristo ya iba a venir. Ahora, la otra señal que se está cumpliendo es la generación que estamos viviendo. Después vamos a ver esos pasajes. Ahora, usted y yo somos la primera generación en que todas estas señales que hemos dicho se están cumpliendo con más abundancia y dice allí con más frecuencia. O sea, nosotros hemos sido testigos de muchas cosas que cristianos, digamos, del primer siglo, del segundo siglo, no vieron. Vimos el regreso de Israel a su tierra, hemos visto el aumento de la maldad, el aumento de las cosas que Dios abomina, que la gente las practica, la persecución de creyentes. O sea, hemos visto muchas cosas que se están cumpliendo al pie de la letra, el aumento de la ciencia, de eso hablamos, creo que fue la vez en el estudio pasado, el miércoles. Nada de eso lo vieron los cristianos del primer siglo, nosotros lo hemos visto. Así que somos la primera generación, escuche bien, en que todas estas señales las estamos viendo con más frecuencia. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer? Bueno, si todo está sucediendo tal como dice la Escritura, yo tengo que estar expectante, tengo que estar atento a la segunda venida. Porque, ¿a qué me lleva a mí la expectación de esperar la segunda venida? A que yo mejore mi vida cristiana. Les voy a poner esto, un ejemplo, y usted no me conteste, pero si no pienso. Vamos a suponer que viniera un ángel del cielo, un ángel verdadero, no un ángel falso, y le dijera, oye, te voy a decir un secreto que nadie lo sabe. Eso no va a pasar, pero estoy poniendo un ejemplo hipotético. Mañana a las 2 de la tarde Cristo viene. Dice, no me digas, sí, mañana a las 2 de la tarde. Hoy es domingo, mañana lunes a las 2 de la tarde. ¿Qué usted haría? No me diga, yo le voy a decir lo que usted haría. Bueno, usted diría, bueno, tengo que tener la vida cristiana mejor. Voy a empezar a orar ahora, desde ahora hasta mañana a las 2 de la tarde. Voy a hacer las cosas correctas, voy a tratar de no pensar nada malo. ¿No es eso lo que haríamos usted y yo? Sí, no me lo diga, yo lo haría también. Pero es que la Biblia dice que Cristo viene en cualquier momento. Entonces, ¿cómo voy a vivir? Una vez yo puse en Facebook, no hace mucho, que vivamos hoy como si Cristo viniera mañana. Entonces, si vamos a vivir bien, si yo sé que Cristo viene mañana y puede venir mañana o de aquí a 10 años, entonces voy a vivir mejor hoy, voy a mejorar mis pensamientos, mis actitudes, mi comportamiento y voy a cumplir con la misión por la cual Dios me llamó, la de predicar el evangelio, que eso solamente no es una tarea del pastor, eso es una tarea de cada uno de los miembros de la iglesia. Y tengo que hablar de Cristo con mi testimonio a todas aquellas personas que lo necesitan. Pero somos la primera generación en que todas estas señales y claves proféticas se están cumpliendo.
Vamos a ver allí lo que dice Marcos 13, también está en Mateo y está en Lucas este pasaje. Dice, de la higuera aprender la parábola. La higuera, pues, representa a Israel, bíblicamente, aunque también Dios estaba dando un ejemplo de lo que son los árboles. Cuando ve que su rama está tierna y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. Cuando usted tiene una mata en su casa y empieza a dar flores, si es una mata de frutos, usted sabe que ya posiblemente pues produzca los frutos. Eso es normal porque usted lo está viendo. Eso es lo que quería darle el Señor. Pero se refiere también a Israel. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Eso era una señal que los campesinos en el tiempo bíblico sabían y los de ahora también. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Marcos 13, 28 y 30. Ahora dice allí, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará la generación que esté viendo que esas señales dadas por Cristo se están cumpliendo más abundantemente, de una forma más seguida, con más frecuencia. Entonces yo tengo que decir, bueno, pues es muy posible que en mi tiempo el Señor venga. Así que ya hemos visto a Israel en su tierra. O sea, la higuera reverdeció, está floreciente y es Israel, que es una potencia en el Medio Oriente, es un país pequeñísimo. Hay 22 naciones que son árabes, 22 naciones, y la mayoría son islámicas, árabes, islámicas. 22 naciones que si las juntamos a todas, pasan en 400 o 500 veces o 600 veces, no sé, o 700 veces el tamaño de Israel. Sin embargo, Israel es una potencia, está allí, es un puntico. Bueno, hermano, ya la higuera, Israel está en su tierra. Eso no lo vieron muchos cristianos de hace, digamos, 100 años atrás. Nosotros sí. La higuera reverdeció. Por lo tanto, dijo Cristo, cuando veáis estas cosas, sabéis que está cerca. Déjeme decirle, Cristo dijo este mensaje profético, más o menos por allá por el año 30. En el año 70, o sea, 40 años después aproximadamente, el general Tito, que después llegó a ser emperador romano, invadió a Jerusalén y destruyó el templo, destruyó todo aquello, lo quemó, y entonces los judíos fueron esparcidos. Y entonces la higuera estaba allí seca, estaba esparcida, estaban tratando de eliminarla. Yo no sé si usted ha visto esas matas que se ponen a secar, y entonces usted, por salvarla, empieza a echarle agua, quizás abono, le cambia la tierra o le echa más tierra. Y entonces de pronto un día usted ve, ay, mira, salió una hojita verde. Ya está empezando a reverdecer, dice usted. Bueno, Israel estuvo seco por muchos años, casi cerca de 1900 años, pero empezó a reverdecer. Y ahora está como una potencia. Bueno, hermano, de la higuera aprender la parábola, dijo Cristo. Cuando veáis estas cosas, sabéis que está cerca a las puertas. Ahora vamos a dar a continuación, con esto vamos a terminar, dos claves proféticas que demuestran que nosotros somos la generación posiblemente que vea la segunda venida de Cristo. No estoy diciendo que seamos, pero es muy posible porque estamos viendo cosas que otros no vieron. El mundo viviendo como en los días de Noé. Esos pasajes vamos a verlos. Estamos viviendo días de completa corrupción y extrema violencia. Usted, yo no tengo que decírselo, usted lo sabe. Porque usted tiene que ver, si no ve televisión, por lo menos ve el internet, o ver Facebook, o ver YouTube. O sea, las noticias salen. Y si no, alguien se lo dice, pero el mundo está con una corrupción y una extrema violencia. Vamos a ver qué dijo Cristo. Eso está en Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando el mundo estuviera viviendo como los días de Noé, entonces así en ese tiempo sería la segunda venida del Hijo del Hombre. La pregunta que yo tengo que hacerme, que usted tiene que hacer, ¿estamos viviendo esos días? Ya eso lo he dicho muchas veces. Claro que sí. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, y ahí sigue el pasaje, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37, 39. Noé habló de que venía un diluvio y la gente ni le hizo caso, se burló, se rió de Noé y siguió su vida normal. Eso es lo que quiere decir, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. O sea, no les importó el mensaje de Noé. Hoy al mundo tampoco le importa el mensaje del Evangelio, no le importa el mensaje de que Cristo viene, no les importa, el mundo sigue viviendo en sus pecados, en su maldad, como si nada fuera a ocurrir. Pero dice que, como los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, ¿cómo fueron los días de Noé? Léase después Génesis 6, 1 al 8, capítulo 6. Los días de Noé fueron de extrema maldad y violencia. Ahora yo quiero leerle este
pasajes que puse allí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hoy también la maldad es mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos era de continuo el mal. Hoy la gente nada más que piensa cómo voy a hacer el mal, cómo voy a dañar a otro. No piensa en Dios, porque si pensara en Dios haría las cosas buenas. Y entonces dice el versículo 11, ese es el versículo 5 de Génesis 6, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Génesis 6, 5 y 11. Ahora bien, cuando yo leo eso, y me dice Cristo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé, ahora, ¿no está la tierra llena de violencia? ¿No está la tierra llena de maldad? ¿El pensamiento de los hombres no es de continuo solamente el mal? Sí, amados hermanos. No hay que discernir mucho, solamente hay que poner un poco de atención a lo que dice la palabra. Así que la venida del hombre sería como los días de Noé. Ahora, nuestro mundo actual está como los días de Sodoma y Gomorra. De esto hemos hablado, pero es que esto va creciendo, como dicen cuando se habla en el sistema musical, cuando algo va en aumento. Vamos a ver qué dice Lucas 17 y después verifíquelo en su Biblia. No vaya a ser que el pastor haya puesto algo ahí en el PowerPoint que no corresponda. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, Lot fue el que vivió en Sodoma y Gomorra y que el Señor sacó. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Usted tiene que decir eso. O sea, la gente estaba viviendo en sus pecados y no les importaba un bledo. Pero no estamos así hoy. O sea, un político casado con una pareja del mismo sexo, pues desempeñando su cargo, puede ser un presidente, puede ser un gobernador, puede ser uno de la Corte Suprema, puede ser un presidente de un país. Y la gente, pues, no, eso es normal. No, eso no es normal, eso es anormal, eso es pecado contra Dios. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, Lucas 17, 28. O sea, la gente va a estar en su pecado como está, y entonces ya cuando el Hijo del Hombre venga ya va a ser demasiado tarde. Si usted va a Apocalipsis, dice que van a decir a las rocas, caed sobre nosotros y a los montes y cubrirnos, y no va, la muerte no les va a llegar, porque van a tener que sufrir el juicio de Dios. Así que, como en los días de Lot, como los días de Sodoma y Gomorra, sería la venida del Hijo del Hombre, o sea, cuando el mundo estuviera así. Ahora, días de absoluta maldad y prácticas sexuales abominables y contrarias a lo establecido por Dios. Ese es el mundo en que estamos viviendo, porque estamos viviendo los días como los días de Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. Eso lo enseña la Biblia y usted tiene que haberlo leído, pero hay que discernirlo y hay que decir, Señor, ayúdame a entenderlo plenamente y que yo lo pueda demostrar, lo que lo pueda mostrar, mejor dicho, al mundo como un mensaje de advertencia. Así que vivimos días de absoluta maldad y prácticas sexuales abominables y contrarias a lo establecido por Dios. Solamente voy a poner una. El orden sabio y justo establecido por Dios, ¿cuál fue? El normal. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Eso es lo normal, eso siempre se ha asistido. O sea, la familia de qué se compone, la esposa, el esposo y los hijos. Después vienen los nietos, ya eso fue la familia añadida porque se casan los hijos, entonces vienen los nietos. Pero la familia está compuesta de un hombre, una mujer y sus hijos, punto. Eso fue el orden que Dios estableció. Y si ese orden Dios no lo pone, el mundo no estaría poblado, no se hubiera poblado. Acuérdense que una de las razones que Dios dio era para que el hombre se multiplicara y llenara la tierra. Así que ese es el orden establecido por Dios. Vamos a ver leyes de Dios contra prácticas abominables. Si usted va al Levítico, después cuando continuemos el estudio ahí, pronto del estudio de la Biblia, libro a libro, vamos a ver en el Levítico cuántas leyes había, muchas leyes. Y entre esas leyes, que no esta no era la única que era abominable, entre esas leyes abominables está esta. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18:22. En el tiempo bíblico los mataban al que fuera tomado en este hecho. Eran apedreados, punto. Porque Dios quería que su pueblo no se contaminara. Pero estaba bien claro, no era una sugerencia, no era si a lo mejor lo puedes hacer, no es si es que tú te enamoras mucho de otro del mismo sexo, no lo puedes hacer, no. Era una orden, un mandamiento, no te echarás con varón como con mujer, esa abominación. Y eso lleva escrito hace 3.500 años, ¿cómo yo lo voy a cambiar ahora? Entonces la gente pues, no pastor, no toque ese tema porque eso es delicado. No, eso no es delicado, eso es palabra de Dios. Entonces dígale a Dios que está delicado, dígale a Dios que entonces hable de otra forma. No, yo no voy a hablar de otra forma. Entonces son prácticas abominables que el mundo está haciendo. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma en el primer siglo
profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la generación que estamos viviendo. O sea, dice, no, nosotros sabemos mucho y sabemos que hay que vivir la vida como querramos. O sea, yo voy a hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. ¿Y quién te dijo que tu cuerpo es tuyo? Tu cuerpo es un don de Dios, la vida es un don de Dios. Tú no puedes hacer con tu vida lo que a ti te dé la gana. Eso es lo que Dios le está diciendo al mundo y por eso lo va a juzgar. Por lo cual, seguía Pablo escribiendo, también Dios los entregó a la inmundicia porque decidieron no hacerle caso a Él, no obedecer a Dios en las concupiscencias, los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso está en Romanos 1, 22 y 24 y eso tiene descrito cerca de 2000 años. No me vaya a decir que esto tengo que también quitarlo de la Biblia, entonces me voy a quedar sin Biblia. Porque el hombre ahora ha cambiado y entonces ha descubierto que no, que el hombre puede hacer lo que le dé la gana. No, el hombre no puede hacer lo que le dé la gana. Dios creó al hombre y le dijo cómo tenía que vivir el hombre, si quería tener su bendición. Sigue diciendo este pasaje, los versículos 25 y 26, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, la verdad de Dios que está en su palabra, por la mentira del hombre, de las leyes del hombre, de las filosofías del hombre, de las creencias humanistas. Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. O sea, se honra al hombre sabio, al hombre que quizás proyecta otra creencia antes que al Creador. O sea, dándole culto a los hombres, obedeciendo a los hombres antes que obedecer a Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, o sea, por su decisión de negarle a Él, de rechazar a Dios. Pues aún sus mujeres, escuche bien, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso está escrito en la Biblia, eso está en Romanos 1, 25, 26. También hay que quitarlo. No, yo no puedo quitar eso. I'm sorry. Aunque estemos viviendo tiempos muy difíciles. Ahora, fíjese cómo sigue el pasaje, el versículo 27. Y de igual modo también los hombres, habló de las mujeres, déjeme decirle que el homosexualismo entre las mujeres está mayor que entre los hombres, pero los dos son abominación delante de Dios. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Oye, está bien claro, o sea, no hay que preguntarle a nadie qué es lo que quiere decir eso. Sí, porque ahora hay interpretaciones de famosos teólogos, entre comillas, que quieren darle una interpretación a esto. No, cuando hay amor, usted puede amar al que le dé la gana. No, eso no lo dice la Biblia. Usted si es mujer puede amar a un hombre. Y si usted es hombre puede amar a una mujer, si quiere unir a la familia. Pero no me diga a mí que Dios es amor y entonces que usted puede amar a otro hombre. No, el amor de Dios es santo. El amor de Dios no es corrompido. Y el amor de Dios es justo, no va a permitir ninguna injusticia. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, escuche bien, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. No son hechos de los cuales yo tengo que enorgullecerme. ¿No han oído el movimiento del orgullo gay? Eso está en el mundo entero, tristemente está en Israel. Entonces hay manifestaciones todos los años, el orgullo gay. O sea, Dios ama al pecador, pero el pecado ese lo aborrece grandemente. Hechos vergonzosos, hombres con hombres, eso es un hecho vergonzoso, abominable delante de Dios. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermano, la Biblia es clara. Estamos viviendo, esta generación está viviendo los últimos tiempos. Estamos viendo todas estas cosas. O sea, la generación está viviendo como los días de Noé, días de maldad y extrema violencia, y como los días de Sodoma, días en complacer la carne y no pensar en Dios. Y también ha aumentado la burla hacia los cristianos. ¿Qué le dicen a uno cuando predica estas cosas? Ah, usted está atrasado, usted ya no está actualizado, la teología tiene que avanzar. No oyeron hablar de la teología de la liberación, eso surgió por allá por los años 70, abarcó muchas iglesias, era una teología revolucionaria, pero dejaba a Cristo fuera. O sea, la verdadera enseñanza de Cristo. Hermano, yo no puedo cambiar la ley de Dios. Yo no puedo modificar lo que Dios ha dicho. No puedo cambiar el orden establecido por Dios, pero el mundo lo está haciendo. Y por lo tanto el mundo va a ser juzgado como fue juzgado en su tiempo el faraón, como fueron juzgados en su tiempo todos aquellos imperios que han pasado y como serán juzgados la gente en este tiempo por no buscar a Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que este estudio nos haga reflexionar y decir, Señor, yo tengo que obedecer tu palabra. No tengo que obedecer la palabra de los hombres, tengo que obedecer tu palabra, la cual es fiel, la cual es justa, la cual es pura, la cual es santa y que no puede ser cambiada ni va a ser cambiada por ti porque tú eres un Dios perfecto. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias te damos porque podemos dar este estudio y porque la enseñanza de tu palabra nos toca el corazón. Bendice a cada hermano aquí presente y bendice a todos aquellos que nos han podido ver y escuchar por Facebook y YouTube, que podamos cada uno entender que tenemos que escudriñar tu palabra y entender que realmente estamos viviendo los últimos tiempos y por lo tanto tenemos que buscar tu presencia cada día
y orar para poder vivir en este mundo de corrupción y de maldad como luz del mundo y como sal de la tierra. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.